Jesús hay vida. Y Jesús hace toda la diferencia y Él desea entrar a tu vida. Qué lindo cantó, ¿no? Amén. Me acuerdo cuando mis niños eran de su edad y también cantaban. Muchas gracias por poner tus dones a la honra de Dios. Buenas noches. Y ya se me sentaron todos atrás nuevamente. ¿Qué cuesta que la gente se siente adelante? Bueno, tenemos 10 segundos para llenar los asientos de adelante. Vamos, movámonos, vengan para adelante, no tengan miedo, el colorín no muerde. Los chilenos no somos caníbales. Gracias por moverse. Es que a mí me gusta verle los ojos, el rostro cuando estoy predicando. Estaba llevando adelante un programa evangelístico en México. Habían más o menos unas 400 personas asistiendo todas las noches a una iglesia. Y todos los días, en la tarde, había un grupo de obreros bíblicos que me sacaban a visitar las personas que ellos estaban estudiando. Y salí con un muchacho y ya veníamos de vuelta a la iglesia y me dice, pastor, quiero ir a visitar a un hombre que me gustaría que usted hable con él. Así que me llevó, íbamos en un autito y anduvo por unas calles polvorientas y llegamos a un ranchito de un hombre y estaba al entrar en la casa, en el patio, habían sillas de madera, mesas, así que de hecho trabajaba con madera, algo que a mí me gusta. Así que entramos a la casa, ya era una persona bastante mayor, una cara bien arrugada, una cara dura. Entonces yo comencé a hacerle preguntas acerca de las mesas, de las sillas, ya se abrió, comenzó a hablar y entablamos una conversación. Al muchacho lo conocía muy bien, así que me comenzó a contar su historia. Una historia terrible. Había sido criminal, había tenido un montón de mujeres, hasta la policía le tenía miedo. Dice, la policía nunca la dejé entrar pasado de la puerta de mi reja. No se atrevían a entrar. Yo estoy seguro que no me contó todo lo que había hecho. Pasamos una hora con él y ya se hizo amigo mío y al irnos le extendí mi mano y le dije, venga al programa esta noche, me gustaría verlo. Me dice, ya, voy a ir. Y llegó esa noche, por primera vez, era la tercera noche, llegó y comenzó a asistir todas las noches. Y todas las noches lloraba ese hombre. Lloraba. Cuando hacíamos el llamado, él se paraba casi corriendo a venir adelante. Porque él me había dicho que tenía una vida cargada, una vida pesada. Cómo deshacerse de toda la culpa que llevaba en su conciencia. Cómo limpiarse de todo aquello. Y cuando fue escuchando el Evangelio, ya no llegaba con la cara dura, llegaba sonriendo. La primera noche vino agachado porque todo el mundo lo conocía. La segunda noche ya comenzó a saludar a gente. La tercera noche ya andaba saludando a todos. Y todos lo comenzaron a abrazar. Los hermanos comenzaron a ver que estaba ocurriendo un cambio en él. Y cuando hicimos el llamado al bautismo, tomó su decisión de bautizarse. Se entregó a Cristo. Pero hay un desafío porque este hombre que ha vivido una vida de crimen, una vida de maldad, una vida de rebelión contra Dios. ¿Cómo es posible que Dios ahora lo perdona así nomás? Y ya se olvidó de todo lo que él hizo, toda la gente que él dañó, todas las vidas que él rompió. ¿Cómo es posible? Uno se pregunta, ¿cierto? Y debemos recordarnos que a lo mejor tú y yo no hemos llegado a la extensión que él llegó, pero nosotros también somos culpables. ¿Cómo puede Dios perdonar al culpable y Dios permanecer justo? Eso es lo que estamos investigando. ¿Qué ocurre cuando Dios perdona al pecador? Es un gran milagro. Entonces la noche anterior y anoche establecimos la plataforma de que a Dios le encanta perdonar. Él es un Dios misericordioso, que Él anda en busca del pecador.
Que Él no te anda buscando para castigarte, sino que anda buscando ¿para qué? ¿Para qué te anda buscando? Para salvarte. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. ¿Y qué pecado puede perdonar Él? Toda la maldad, toda la rebelión, todo el pecado Dios lo puede perdonar y está dispuesto a perdonarlo, porque esa es su naturaleza. Él es un Dios de gracia. Es extremadamente paciente y muy generoso. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Y que puedes confiar en su palabra 100%. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Así que en la Biblia tú puedes confiarla 100%, es la palabra de Dios y lo que dice ahí se puede confiar. Y la Biblia dice que Dios ama al pecador. Qué lindo, ¿eh? Así que no importa cuán lejos, cuál sea el pasado, no importa dónde hayas caído, la basura en la que te hayas metido, Dios, siempre hay esperanza. Porque en Dios tienes un Padre dispuesto a perdonarte. Pero queremos entender qué ocurre, qué tuvo que hacer Dios para poder perdonar al pecador. Porque el pecador quedó condenado por la ley de Dios. Y cuando tú violas la ley y la ley te condena, ¿qué tiene que ocurrir para poder presentarte ante la ley de Dios y que la ley ya no te condene? Porque mientras la ley te condena, no hay esperanza para ti. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para satisfacer la demanda de la ley sin destruir al pecador? Es un problema bastante profundo y grande. Por lo general no pensamos en estas cosas, pero esta noche lo vas a pensar. Y lo vamos a seguir viendo todas las noches hasta que terminemos el sábado de noche. Así que quiero que vengas conmigo a Génesis capítulo 3. Dios aparece en el jardín. ¿Qué hicieron Adán y Eva? A ver si se acuerdan. Hablamos de esa noche. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando Dios apareció en el jardín? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué tenían miedo? Porque el pecado cambió su naturaleza. ¿Se acuerdan? Se volvieron enemigos de Dios y naturalmente ahora temían a Dios, lo veían como el ogro que quería destruirlos. Cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Salieron. ¿Por qué salieron? Porque la voz de Dios no estaba enojada, no representaba ira, deseo de venganza. Dios no vino al jardín gritando, pateando, buscando para tirar la oreja o mechonear. Dios vino al jardín buscando a sus hijos. Él sabía que habían pecado, buscándolos para poder salvarlos. Y en el versículo 15 leemos entonces el plan de Dios, las noticias que Dios trae a Adán y Eva. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a Satanás. A través de la serpiente le está hablando a Satanás y esta es una declaración de guerra. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es una profecía que se puede pasar mucho tiempo estudiándola. Le han llamado este versículo la piedra del fundamento de las Sagradas Escrituras. Es una profecía y es una promesa. Todo el resto de las Escrituras se escribió para el cumplimiento de esta profecía. En otras palabras, en este versículo se encuentra toda la Biblia en forma de semilla. Así que Dios mira a la serpiente a través de la cual Satanás usó para tentar a Eva y a través de Eva hacer caer a Adán. Cuando Adán cayó, la raza fue entregada en las manos de Satanás y los hijos de Adán todos nacimos como esclavos. Llegamos a ser hijos de Satanás, mentirosos como nuestro padre, engañadores, asesinos como nuestro padre. Entonces, sí, pero pastor, yo nunca he matado. ¿Pero has odiado? ¿Has insultado a alguien? Si lo has hecho, entonces eres culpable de haber violado el 6º mandamiento que dice no matarás.
¿Llamaste a tu esposo alguna vez? Viejo, pesado y gordo, infeliz. Bueno, ahí ya violaste el 6º mandamiento. Claro. Miraste a una mujer y la codiciaste, ya violaste el 7º mandamiento. Entonces, Dios interviene. Si Dios no intervenía, Dios le dijo a Adán y Eva, Adán le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva debían morir ese día. Y la historia de la raza humana habría acabado. Pero Dios, en vez de destruir a Adán y a Eva, trae da esperanza. Dice, mira a Satanás y le dice, voy a poner enemistad entre tú y la mujer. La mujer aquí no es Eva. La mujer en la profecía bíblica representa a aquellos seres humanos que aceptan la oferta de salvación y dejan el territorio del enemigo, el bando del enemigo, y se unen a Dios, la iglesia de Dios. Todo ser humano que recibe la salvación en Cristo Jesús. Entonces Dios le está diciendo a Satanás, tú crees que has conquistado a la raza humana, pero no va a ser así. Yo voy a intervenir y voy a poner enemistad, y van a haber seres humanos que van a aceptar mi oferta de salvación y van a llegar a ser mi mujer. Y comienza aquí una historia de amor que es ilustrada a través de todas las escrituras, en la cual Dios se presenta como el esposo que redime a su esposa que se ha prostituido. Es la historia de toda la Biblia. Nosotros somos la esposa que se prostituyó. Y luego dice, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, son aquellos seres humanos que no aceptan la oferta de salvación. Todo ser humano nace naturalmente como simiente de Satanás. Todos somos hijos de Satanás, porque heredamos naturalmente las características de él. Por eso es tan fácil mentir, por eso es tan fácil vengarse, por eso es tan fácil odiar. Por eso es más fácil ir a un partido de fútbol que venir a la iglesia. Pero cuando el ser humano acepta la oferta de salvación, Dios obra un milagro y nos cambia nuestro corazón, nos da una nueva mente, y ahora amamos lo que antes odiábamos y odiamos lo que antes amábamos. La simiente, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Quién es la simiente de ella? Dice, él te herirá en la cabeza. Así que la simiente de la mujer no es una multitud, no son muchos, sino que la simiente de la mujer es uno. Y es, ¿qué cosa? ¿Qué significa la palabra él? ¿Habría diferencia si hubiera dicho ella? Claro, ¿él qué quiere decir? Es un varón, y es un varón. No dice ellos, sino que dice él. Es un varón, así que a través del pueblo de Dios va a venir un varón, y que los hijos de Satanás, los hombres que no se someten a Dios, van a hacerle guerra a él. Y este hombre que nace a través del pueblo de Dios va a aplastarle la cabeza a Satanás. Así que en este versículo se cuenta toda la historia de una gran controversia entre Dios y Satanás aquí en la tierra, y que termina con la destrucción de Satanás. Y que habla que Dios va a salvar a aquellos que desean ser salvados. Así que aquí se da por primera vez la vislumbre de un Salvador. Así que nosotros nos preguntamos, y también hay una vislumbre de que el Salvador va a sufrir, porque dice,
y tú le herirás el calcañar. Así que Adán y Eva no murieron aquel día. Cuando tú lees la historia de Génesis capítulo 3, la palabra de Dios no se cumplió en Adán y Eva. Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué no murieron? Algunos dicen, bueno, comenzaron a morir. No, es que Dios le dijo: el día que de él comieres. Adán y Eva debieron haber muerto. ¿Por qué no murieron? Porque hay un Salvador. En otras palabras, hay alguien que se ha interpuesto entre la justicia de la ley, la pena de la ley, y entre el ser humano, para que el ser humano no muera. ¿Hubo una muerte ese día en el jardín? Ven al versículo 21. Y hizo Jehová Dios al hombre y a su mujer, ¿qué dice ahora? Túnicas de pieles para, ahí están, si no trajiste Biblia lo puedes leer ahí. Quiero que lo leas conmigo, porque al leerlo te queda grabado. Dice que Dios le hizo, ¿qué cosa? Túnicas de ¿qué? De pieles. ¿Con qué propósito? Para que sirvieran de vestido a Adán y a Eva. ¿Por qué había que vestirlos? Porque estaban desnudos. Y la desnudez era símbolo ¿de qué? De su culpa. Ellos merecían muerte. Mientras estuvieran desnudos, ellos debían morir. Entonces, pero Dios ha proveído un Salvador. ¿Cómo es posible que el hombre no muera? Porque este versículo, ¿cómo se hacen las pieles? ¿Cómo se hace ropa de pieles? Tienes que matar animales. Entonces, ese día murieron 2 animales. Tomaron el lugar de Adán y Eva. Y aquí Dios le enseña a Adán y a Eva cómo es que sus pecados serán perdonados y pueden ser salvos. Alguien va a tomar el lugar de ellos. Ahora, ¿cómo queda un animal cuando se le saca la piel? Queda desnudo. ¿Sí o no? Porque la piel es la ropa del animal, ¿cierto? Entonces quiero que vean, Adán y Eva están desnudos, ellos están culpables, merecen la muerte. Dios provee un sacrificio que los animales simbolizan aquel sacrificio. Alguien que va a pagar la culpa de Adán y de Eva. Para que Él pague la culpa, Él tiene que quedar desnudo. En otras palabras, Él tiene que llevar la culpabilidad de la raza humana para poder vestirnos, porque se fijan que es la ropa del animal que viste a Adán y a Eva. Y porque la ropa del animal viste a Adán y a Eva, el animal muere en su lugar y Adán y Eva viven en el lugar del animal. Ahí se explica todo el plan de la salvación. En otras palabras, para que tú y yo pudiésemos vivir, alguien tenía que tomar nuestro lugar y pagar nuestra culpa para satisfacer la demanda de la ley sobre la raza humana. Entonces, tu vida costaría la muerte del Salvador. Y ahí está la serpiente mordiendo el calcañar o el talón del pie
del héroe que iba a venir a rescatarnos. Y en su muerte, Él provee su ropa, su justicia, su carácter, aquella gloria que perdieron Adán y Eva cuando pecaron. Te hago una pregunta. ¿Cómo murió Jesús? ¿Y por qué murió desnudo? Porque Él llevaba sobre sí mismo nuestros pecados. Y con su muerte, Jesús nos dio su ropa, su gloria, su carácter, su justicia, para poder vestirnos y que nosotros no pereciésemos. Pero ¿qué tendría que Él hacer para rescatarnos? Bueno, tendría Él que nacer a través de la mujer. Quiero que vengas conmigo al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo se explaya con lujo de detalles y nos presenta el paso, el camino que Jesús iba a tener que tomar, porque Jesús es el Salvador del mundo. No es Buda, no es Mohammed. Hay un solo Salvador, hay un nombre dado a los hombres por el cual ellos pueden ser salvos, y su nombre es Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Y es lindo el nombre. Nosotros no hemos perecido porque tenemos un Salvador. Y es a través de ese Salvador que todo ser humano puede ser salvo. Pero para que Él pudiese salvarnos, Él tenía que pasar por una experiencia. Y el apóstol aquí nos habla de aquella experiencia. Vamos al capítulo 2 y el versículo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir en griego es la palabra mente. Que haya en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús, esta manera de pensar, esta manera de actuar. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a que aferrarse el ser. Lo voy a leer nuevamente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Cuál es la mente de Jesús? ¿Cuál es su actitud? Porque el apóstol dice que nosotros debemos tener esa mente, esa manera de pensar, esa manera de vivir. ¿Cuál es? Hay dos palabras que definen la mente de Cristo en estos versículos. ¿Cuál es? Es la palabra despojarse y humillarse. Esa es su mente. Y para ilustrarlo, para mostrarnos la actitud de Jesús, el apóstol Pablo nos cuenta en unos breves momentos, breves líneas, nos cuenta la trayectoria que Jesús tuvo que seguir para salvarnos. Y la historia de Jesús comienza, ¿dónde? En los días de la eternidad. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no
dice, de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que, ¿quién es Jesús? Están callados esta noche, me parece que trabajaron muy duro. ¿Quién es Jesús? Dice de que Él por naturaleza es Dios. Y es igual a Dios. Que igualdad con Dios no es algo que Jesús anhelaba. La palabra aferrarse quiere decir algo que aspiraba. En otras palabras, Él no era inferior a Dios y anhelaba ser a Dios, ser como Dios, sino que Él era por naturaleza e igualdad, Él era Dios. Y esta verdad se enseña en toda la Biblia. Yo te puedo pasar 2-3 horas mostrándote versículos bíblicos donde se prueba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la divinidad de Cristo. Ven conmigo al libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Si tú has hablado alguna vez con nuestros amigos los testigos de Jehová, ellos te van a decir que Jesús no es Dios. Que Jesús fue creado por Dios, que el único Dios es Dios el Padre y que Dios creó a Jesús y le dio a Él el derecho de llevar la divinidad y que Jesús es un Dios más pequeño. Es un Dios inferior, que el verdadero Dios omnipotente, eterno, es Dios el Padre. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que Jesús es igual a Dios. Por naturaleza y por estatus, Él es igual a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice el apóstol: ¿de quiénes son los patriarcas? Hablando de Israel. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y mira lo que dice el apóstol ahora. El cual es Dios. ¿Y qué dice ahora? Sobre todas las cosas, bendito. Dice aquí, por los siglos, el original dice bendito eternamente. Amén. Así que, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios sobre todas las cosas, porque te voy a mostrar que en Jesús hay un número de otras realidades que existen en Jesús, pero por sobre todas las cosas, ¿quién es Jesús? Él es Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Él es Dios bendito por los siglos. Eternamente ha sido Dios. No hubo nunca un tiempo en el cual Jesús no existiese en la forma de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que es un texto muy conocido, nuevamente se establece esta realidad de Jesús. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14 te dice que el Verbo se hizo carne. Así que ¿quién es el Verbo? Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo, así que cuando el principio viene, el Verbo ya era. En el principio era el Verbo y el Verbo era, leámoslo juntos, el Verbo era con Dios. ¿Cuántas personas hay llamadas Dios en este texto? 2. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que claramente la Biblia enseña que Jesús es ¿qué? Jesús es Dios. Y en el capítulo 21 de San Juan, capítulo 20, perdón, de San Juan. El versículo 28, cuando Tomás dice, a no ser que yo ponga mis dedos en sus manos y en su costado, yo no creeré, dijo. ¿Te acuerdas que Jesús se aparece aquel domingo de noche y le dice, Tomás, ven, pon tu mano en mi costado, pon tu mano en mis heridas? Y mira la respuesta de Tomás. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo,
Señor mío y Dios mío. La palabra Señor en el griego puede que traduzca la palabra del Antiguo Testamento Jehová. Cuando se cita en el Nuevo Testamento textos donde aparece en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, no se usa en el griego aquella palabra, se usa la palabra Señor. Así que nota lo que le está diciendo Tomás a Jesús. Le está diciendo, Jehová mío, Dios mío. Porque esa es la verdad. Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Así que, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro Dios. ¡Wow! Aquel al cual nosotros clavamos en una cruz, le escupimos el rostro, lo pateamos, le cargamos todos nuestros pecados. Era el Dios eterno. Así que por sobre todas las cosas, ¿qué es Jesús? Dios. Eterno, Dios bendito por la eternidad. Amén. Él es tu Dios. Si alguien te pregunta qué es Jesús para ti, tú puedes decir, Él es mi Dios. Amén. Y no estás violando la Biblia. Vamos de vuelta al libro de Filipenses. Hay tantas cosas que decir y el tiempo corre tan rápido. Versículo 6. El versículo 6 establece la realidad eterna de Jesús, su identidad eterna. ¿Cuál es la identidad eterna de Jesús? Es Dios y es eterno igual al Padre. Versículo 7 ahora nos muestra otra realidad. Versículo 7 dice, sino que, ¿cuál es la próxima palabra? Se despojó a sí mismo. Y tomó forma de siervo. Y vino en la semejanza de hombre. Así que aquí hay tres realidades. Está la primera realidad. Jesús como Dios, eterno Dios, pero llega un momento en el cual Él escoge despojarse a sí mismo, vaciarse. Literalmente el griego dice, se vació a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Esto no es algo que es impuesto en Él, esto es algo que Él voluntariamente escoge vaciarse, entregarse, despojarse a sí mismo. ¿De qué se iba a despojar? ¿Quién Él era hasta ese momento? Hasta ese momento su única identidad era su divinidad. Por lo tanto, llega un momento, una realidad en la cual Jesús escoge ya no vivir como Dios. Sigue siendo Dios, pero escoge vaciarse de aquella realidad y adopta otra realidad sobre sí. ¿Cuál es uno de los títulos que se le da a Jesús en la Biblia? Hijo de Dios. Antes del Hijo del Hombre, Jesús era el Hijo de Dios. Y la Biblia nos habla de Jesús como el primer nacido de toda creación. Aquí llega una realidad en cuanto el Dios eterno, el triuno Dios, hacen un convenio, hablan de la realidad del pecado que va a surgir, Satanás va a caer, ellos prevén todo eso antes de crear y crean un plan de la redención, un plan para salvar a la raza humana. Y el que ha de salvar tiene que ser el creador. Y el creador es Jesús. Así que Él se ofrece para yo no más existir como Dios, sino que ahora va a existir como el Hijo de Dios. Sigue siendo Dios, eso no cambia, pero no va a existir como Dios. ¿Quién es el que toma ese papel de ser el Dios invisible? El Padre.
Y llega un momento en la historia de este universo, no sabemos cuándo, que cuando hacen este convenio de paz, que van a salvar al hombre a cualquier costo, el Señor Jesús dice entonces, yo me entrego felizmente por amor, para ser tu hijo. Y en Salmos 2 dice que el Padre habló y le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y Jesús llega literalmente a ser el Hijo de Dios. Wow. Esto no es un rol que Él toma. Esta es una realidad que Él adopta sobre sí. No pierde su divinidad, pero ahora no existe como Dios, sino que existe como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Así que cuando Él crea a Lucifer, que es la primera creación, este ángel maravilloso, Jesús lo crea, y que Lucifer abre sus ojos y mira a Jesús y le dice, ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Hay algún texto en la Biblia donde vemos a Jesús como Dios y como Hijo de Dios a la misma vez? Vengan al libro de Isaías. Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. No, ese no es el texto que ando buscando. Vengan al libro de Primera de Juan. Ese es para otra parte de la presentación. Vengan al libro de Primera de Juan, capítulo 5. Y versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos en el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Te fijas que en ese versículo se presenta a Jesús como Dios y como el Hijo de Dios? Te muestro otro donde Dios mismo llama a su Hijo Dios. Vengan al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Aquí Dios el Padre llama a Jesús Dios y Jehová. Dice el versículo 8, más al Hijo dice. Y el apóstol cita las palabras de Jehová el Padre, de Dios el Padre. Y le dice, mira, tu trono, oh Dios. Así que Dios el Padre llama a su Hijo, ¿cómo lo llama? Dios. Y luego dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Le está otorgando el trono a su Hijo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios suyo. Así que como hijo, Dios el Padre es su Dios. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, miren lo que dice ahora, está citando un salmo. Dice, y tú, oh Señor. Si tú vas a ese salmo, en el Antiguo Testamento dice, y tú, oh Jehová. Así que Dios el Padre llama a su Hijo Dios y Jehová. Así que aquí vemos a Jesús como Dios y como Hijo de Dios. Así que no es contradicción que Jesús sea Dios e Hijo de Dios a la misma vez. Vamos de vuelta a el libro de Filipenses. Estoy corriendo porque se me va el tiempo. Filipenses capítulo 2. Estamos viendo el paso que Jesús tuvo que tomar de siéndole Dios eterno, el todopoderoso, el que reinaba el universo. Por amor a nosotros, Jesús se despoja de esa realidad. Y ahora se humilla, se vacía para por la eternidad existir como el Hijo de Dios, vivir bajo autoridad.
someterse a la voluntad de Dios como a un superior, a pesar de que por naturaleza Él es igual a Él. Es algo maravilloso. Cuando tú comienzas a entender esto, te llega a conmover profundamente el amor de Dios por nosotros. Y luego dice lo siguiente. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Esa frase nos está hablando cuando Jesús adopta sobre sí la realidad de ser el Hijo de Dios. Y luego dice, tomando, ¿qué dice luego? Tomando forma de siervo. Escucha estas palabras. Él es el Dios eterno, el omnipotente. Se despoja a sí mismo, llega a ser el Hijo de Dios por la palabra de Dios. ¿Y qué ahora va a hacer? ¿Qué realidad toma sobre él? La realidad de ser un siervo. En la Biblia, ¿quiénes son los siervos de Dios? Los ángeles. ¿Vemos en la Biblia a Jesús como un ángel? ¿Seguro? En el Antiguo Testamento hay un personaje llamado el ángel de Jehová. O el ángel del pacto. ¿Quién es él? Es Jesús. Se los voy a mostrar. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Aquí vamos a ver a Jesús como Dios y como el ángel de Dios. Así que Jesús toma sobre sí el papel de ser un ángel. ¿Cómo se lo llama en el Nuevo Testamento? Miguel, el arcángel, el encargado de los ángeles, la cabeza de los ángeles, el líder de los ángeles. ¿Y cómo es que él es el líder de los ángeles? No como Dios, sino como un ángel, como el ángel de Jehová. Miren, Éxodo capítulo 3, se encuentra Moisés con Dios en la zarza. ¿Se acuerdan? Moisés está caminando por el monte Horeb y ve una visión. Hay una zarza que está ardiendo y que no se consume. Y miren lo que dice, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cómo se le aparece el ángel de Jehová? Dice que se le aparece en el medio de la zarza de fuego. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, no se me queden dormidos, pues. Porque si no, les saco a todos los regalos. Ya, sigamos. Versículo 2. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios, ¿de dónde? De en medio de la zarza. ¿Pero quién estaba en el medio de la zarza? Era el ángel de Jehová. Así que el ángel de Jehová es ¿quién? Es Dios y Jehová. ¿Y quién es este que es Dios Jehová? ¿Quién lo llamó a Jesús Dios y Jehová? Su Padre. Y aquí lo vemos como Dios y Jehová, pero también lo vemos como ¿qué? Como el ángel de Jehová. Ah, ¿qué significa la palabra ángel? Mensajero. Jesús es el más grande de todos los mensajeros, porque Él lleva el mensaje más grande. ¿Cuál es el mensaje más grande? El mensaje del amor de Dios por la raza caída. Él tiene el papel de revelar a Dios al universo. Por eso Él es el mensajero más grande de todos. ¿Te fijas cómo la Biblia va mostrando cosas maravillosas? Así que este Dios eterno no se llamaba Jesús en esos días. Existió por la eternidad junto con su Padre y el Espíritu Santo. Por un sinfín de siglos
Llegó el momento de crear. Y ellos sabían que la raza humana, que tú y yo un día íbamos a necesitar salvación. Y desde allá nos vieron, heridos, consumidos por el mal, sin esperanza, en oscuridad, hundidos en el engaño, en la porquería del pecado. Se tomaron las manos y dijeron, vamos a salvarlos, a cualquier costo. Inmediatamente Jesús dijo, yo me entrego por ellos. Yo me doy. Aquí estoy. Haz de mí tu hijo. El Padre le dice, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. La palabra de Dios crea esa nueva realidad. Y Jesús llega a ser el Hijo de Dios. ¿Por qué es que es necesario que Él se haga el Hijo de Dios? Porque nosotros perdimos esa posición. Llegamos a ser hijos del diablo. Así que ahora Jesús crea esa realidad. Porque para salvarnos, Cristo tiene que crear toda fase, cada peldaño en el cual nosotros hemos de caminar de vuelta al Padre. Jesús tiene que crearlo, pero Jesús lo crea en la posición distinta. Nosotros vamos para arriba, Él viene para abajo. Así que cada peldaño de descenso que Cristo crea, Él lo está creando ¿para quién? Para nosotros, porque Él es la escalera que une la tierra con el cielo. Entonces crea las realidades de ser hijo de Dios para que tú y yo podamos llegar a ser hijos de Dios. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? El apóstol Pedro dice que por la palabra de Dios. Dios nos declara a sus hijos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y llegamos a ser hijos de Dios de la misma manera que Jesús llegó a ser hijo de Dios. Pero para Jesús fue humillación, para nosotros es exaltación. Amén. Porque Jesús viene para abajo. Nosotros vamos ¿para dónde? Vamos para arriba. ¿Y por qué es que Jesús tiene que llegar a ser un ángel, un mensajero? Porque tú y yo, al aceptar a Cristo Jesús, llegamos a ser mensajeros, llegamos a ser ángeles. ¿Sabías tú? Apocalipsis capítulo 14 muestra al pueblo de Dios en el símbolo de ¿qué? 3 ángeles. Dios nos ha dado un mensaje a través del plan de la redención. Al aceptar a Cristo Jesús, tú y yo llegamos a ser parte del ejército del cielo. Nos unimos a los ángeles, cooperamos con ellos en la labor de proclamar, llevar el mensaje más grande que este mundo alguna vez haya escuchado. Que Cristo viene. Amén. Entonces Cristo Jesús crea esa realidad para que tú y yo nos unamos. ¿Sabías tú que a Juan el Bautista se lo llamó ángel? El Antiguo Testamento lo llama el mensajero que iba a ir delante de la presencia de Jehová para preparar su camino. Y esa palabra mensajero es la palabra hebrea ángel. Así que tú y yo cuando somos convertidos, literalmente somos ángeles. ¿Por qué? Porque llevamos un mensaje, somos mensajeros. Amén. Es lindo, ¿no les parece? Que Dios tenemos. Estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por ti. Pero falta todavía una realidad. Vamos de vuelta al libro de Filipenses. ¿Por qué el Señor no hace que se pare la hora cuando estamos pasándola tan bien con la Biblia? No hay cosa más linda que estudiar la Biblia. Es como ver una película, ¿no les parece? Pero esta película es de verdad. Todas las películas que ven ustedes son puras mentiras nomás. Esto es algo verdadero. ¿No se lo van imaginando en la mente? Si cierran los ojos pueden ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en concilio, hablando acerca de nosotros. Allá en los días de la eternidad, nuestro gran Dios te vio a ti. Y no pudo soportar que tú te perdieras. Vamos al último paso que Jesús toma. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que aquí viene
el último peldaño, el Dios del cielo, se hace un hombre. El creador llega a ser una criatura. Un día, el Dios del cielo fue gestado por el Espíritu Santo en el vientre de María y llegó a ser una célula. El milagro ocurrió, no hubo intervención de hombre, fue el Espíritu Santo que proveyó la otra parte para la gestación. Fue 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, la separación de la célula. Y Jesús comenzó a desarrollar ojitos, cerebro, pulmones, estómago, intestino. Creció 9 meses en el vientre de una de sus criaturas, hijo de la raza humana. Y nació como un bebé. Mira cómo lo dice. Ahora sí, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es dado. Isaías 9:6. Qué lindo versículo. ¿Te acuerdas que hay otro versículo que se parece a este que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Porque Hijo nos es dado. ¿Y qué luego dice? Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Quién es él? Dice: y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Quién es él? Dios fuerte. ¿Quién es él? Padre eterno, príncipe de paz. Uy, ¿quién es este niño que va a nacer como un don de Dios para nosotros? Es nuestro Salvador. Pero ¿quién es él? Es un bebé, es el hijo de María, es el hijo adoptado de José. Pero ¿quién es él? Él es el Dios eterno, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Se lo llama Padre eterno, el mismo título dado a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque por naturaleza Él es igual a Dios el Padre. Así que aquel niño que estaba tomando lechita de la tetita de María, a la misma vez, mientras él le tienen que cambiar los pañales, lavarle la colita, a la misma vez, es el Dios que mantiene el universo corriendo. ¿Lo entendemos eso? No. Wow. Jesús es el misterio increíble. ¿Quién es Él? Él es el Dios eterno. Él es el Hijo de Dios. Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y Él es el Hijo del hombre. ¡Wow! Quítale cualquiera de esos y destruyes a Jesús. Si dices que Jesús no es Dios, Jesús deja de existir. Si dices que Jesús no es el Hijo del hombre, que no es hombre, deja de existir. Para que Jesús sea Jesús, Él tiene que tener estas 4 realidades. Estas realidades no son contradictorias, a pesar de que parecen contradictorias, no son contradictorias, porque lo natural es, pero espérate, ¿cómo puede ser que Jesús, el Dios, puede ser a la misma vez el Hijo de Dios? No seas loco, Samuel, si eso no es racional, pero eso es lo que la Biblia dice. Entonces estas realidades que parecen contradictorias no son contradictorias, son complementarias. ¿Cómo es posible de que Dios sea a la misma vez, más difícil aún, sea a la misma vez un hombre? Y sin embargo nosotros creemos, porque la Biblia así lo enseña, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Amén. Aquí se encuentra el superhéroe de la raza humana. Este es un superhéroe, ¿no te parece?
Anda a ver Superman y Batman y todo eso. Son estúpidos en comparación con esto. Sí. Es la bobada más grande, son la invención de Satanás para mantener tu mente ocupada, alejada de Cristo, que no sientas necesidad de Jesús. Superhéroes, hacen esto, hacen lo otro, se pelean, tienen tremendas cantidades de poderes y son puras mentiras, invenciones. Aquí tienes un superhéroe que es verdad. Y Él es superhéroe, para Él nada es difícil. Él fue el que creó el universo con su palabra. Y aún siendo un bebé, sostiene todo el universo con su poder. Pero lo más increíble es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Por eso dice Isaías, he aquí un niño es nacido, hijo nos es dado. El Dios del cielo llegó a ser nuestro hijo, nuestro pariente, nuestro hijo. El apóstol Pablo dice, porque hay un mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice, Jesucristo, hombre. Querido amigo, cuando Cristo se hizo hombre, Él adoptó la raza humana en sí. Y unió a la humanidad a sí mismo, con lazos inquebrantables. ¿Sabes? El pecado había separado a la raza humana con lazos que no se podían unir. Era una separación eterna. El hombre estaba eternamente separado de Dios y destinado a ser destruido eternamente, perecer para siempre. Satanás se sobaba las manos y creía de que no había solución para esta separación. ¿Y cómo lo solucionó Dios? El Dios del cielo llegó a ser uno de nosotros. Y en Él nos unió a todos nosotros con sus brazos maravillosos, nos tomó a cada uno de nosotros y nos unió en su pecho para nunca más ser separados de Él. Y querido amigo, hoy el que se sienta a la mano derecha de Dios el Padre es nuestro hermano. ¿Escuchaste eso? El que se sienta al lado de Dios el Padre es tu hermano. Él sabe lo que significa ser un hombre. Él sabe lo que significa padecer. Piensa esto, que el Dios del cielo nació en una familia pobre. Lo llamaron bastardo, porque su mamá se la acusó de haber sido una niña de bajos morales. ¿Sí? Siempre, cada vez que veían a Jesús como niño, tú sabes, a lo mejor en nuestras comunidades de donde venimos, lo experimentamos cuando una niña quedaba embarazada. Todo el mundo hablaba de aquella niña, ¿sí o no? Eso no ocurre en Estados Unidos porque es normal, pero en nuestras culturas sí ocurría, ¿te acuerdas? Bueno, Jesús lo vivió toda su vida. Cuando aún murió, los judíos aún hoy dicen de que Él era un bastardo. Creció en Nazaret, el peor de los pueblos de Israel. Era un gueto. Y era un hijo de un carpintero. Quiero que pienses esto. De todo lo que el Dios del cielo pudo ser, vino a ser hijo de un carpintero. Por 30 años Jesús trabajó como carpintero, construyendo casas, muebles, yendo a cortar árboles, trayéndolos, aserruchándolos. Él sabe lo que significa perder su padre, porque a temprana edad José murió. Él sabe lo que es crecer en una familia donde la mamá y no hay papá. Él entiende lo que es pasar hambre. Él entiende lo que es ser rechazado. Él entiende el dolor de la raza humana. Él lo entiende, Él sabe lo que es ser abusado. Él lo sufrió todo. ¿Por qué? Porque Él iba a llegar a ser tu Salvador. Y para ser tu Salvador, Él te tiene que comprender, tiene que saber en sí mismo lo que tú has padecido.
Así que hay algunos que se imaginan el Dios lejano, el Dios distante, el Dios que no se preocupa, el Dios que te hace sufrir, el Dios malo. Pero hay un título que se le da a Jesús. Mateo dice, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso lo presenta Él como tu Salvador. Pero no termina ahí, dice, citando una profecía de Isaías, dice que su nombre también iba a ser llamado Emanuel. Y el título Emanuel significa Dios con nosotros. El Dios del cielo descendió del cielo y vino a buscar a Adán y Eva cuando se perdieron y les trajo buenas noticias. El Dios del cielo, aquel mismo Dios, lo dejó todo, lo abandonó todo, dejó todas sus realidades, se despojó a sí mismo y se humilló, vino en la escalera, descendió y vino y se unió a nosotros, nos tomó, nos abrazó, nos llevó en su propio pecho, en su propio corazón y nos hizo uno con Él. Nunca más la raza humana puede ser separada de Dios. La raza humana ha sido elevada ahora al trono de Dios. El que se sienta en la mano derecha es nuestro hermano. Lo único que te puede separar de Dios eres tu decisión. Dios no te puede obligar. ¿Has vivido separado de Dios? ¿Lejos de Dios? ¿Está tu vida despedazada, rota, sin esperanza? ¿Controlado por el enemigo, lleno de temor, miedo? A lo mejor metido en brujerías, en canta cosas nos metemos como seres humanos. ¿Tu vida está llena de oscuridad? Recuerda, el Señor Jesús ya te adoptó. Tú estás en Él. Pero si tú escoges, eres libre. Dios no te fuerza, Dios te ha hecho libre. Tú puedes escoger, decirle, Señor, yo no quiero. Y Dios te respeta. Lo único que te puede separar de Dios es tu decisión. Pero yo te digo una cosa, si el Dios del cielo es tan lindo, ¿por qué vamos a escoger separarnos de Él? Cuando podemos vivir con Él por la eternidad. Y eso comienza ahora. Amén. Tu vida puede ser transformada ahora si le permites al Señor Jesús que ahora Él tome posesión en tu corazón. El Señor va a venir y va a transformar todo, te va a librar, te va a dar vida nueva, mente nueva, corazón nuevo, cuerpo nuevo y te va a dar vida eterna. ¿Por qué rechazar a Cristo? ¿Por qué decirle que no? ¿Por qué decirle espérate? ¿Qué tiene el mundo que ofrecerte? No hay nada que el mundo te ofrezca que se compare a esto. ¿Hay alguien que le gustaría decir esta noche al Señor, Señor, yo quiero estar unido a ti? Yo quiero que tú vengas a morar en mi corazón. Tómame, Señor, hazme tuyo. Cámbiame, transfórmame, lléname de ti. Quiero ser tuyo totalmente. ¿Hay alguien aquí que le gustaría decir eso? Si eres tú, podrías ponerte en pie donde estás. Si no deseas hacerlo, no necesitas ponerte en pie. No te sientas forzado porque otros lo hacen de parte al lado tuyo. No te sientas, pero si deseas, si el Espíritu de Dios te está llamando y sientes el llamado y quieres abrirle tu corazón y quieres ser unido a Él, ponte en pie, no tengas miedo. No hay nada más lindo que darle tu vida a Cristo. Amén. No hay nada más lindo que darle tu vida a Cristo. Hoy comienza una nueva etapa en tu vida. Dale tu vida, dale tu corazón y nunca te arrepentirás. Amén. Oremos. Querido Señor, hemos visto parte de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te damos gracias porque hoy tenemos un Salvador y no necesitamos perecer. Te damos gracias, Señor, porque nuestro amado Dios dejó todo para venir a rescatarnos. Y se unió a nosotros. Llegó a ser uno con nosotros. Vino a vivir nuestra vida, a sufrir nuestros dolores, a caminar nuestro camino, Señor. Se unió y nos unió a nosotros, nos tomó con todo lo que somos y nos llevó en su pecho de amor. Y esta noche, Señor, nosotros no queremos separarnos de Él. Esta noche, Señor,
escogemos libremente, sin que nadie nos empuje, escogemos pertenecerte a ti y ser unidos a Jesús. Abrimos nuestro corazón, Señor Jesús, y te pedimos, así como tú nos uniste a ti, hoy queremos pedirte, queremos nosotros ser unidos a ti. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, ven a nuestro corazón, tómanos, haznos tuyos. Te damos todo lo que somos, Señor, toda la basura que traemos, toda la mugre que hemos acumulado, todo lo que hemos hecho contra ti, todos los malos hábitos, todo lo que hemos hecho, tú tan solo lo sabes, Señor. Venimos a ti y te pedimos, hazte cargo, Padre. Señor Jesús, ven tú, llena nuestro corazón y tú haz lo que tienes que hacer en nuestra vida para que podamos vivir contigo por la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En Jesús hay vida y Jesús hace toda la diferencia y Él desea entrar a tu vida.